Buenas noches, mi nombre es David Maldonado. Este es un primer video de una serie de videos que va a ser acerca de un curso introductorio de mecánica de fluidos. Entonces, antes de comenzar, me gustaría dar una reseña histórica acerca de cómo se empezaron a trabajar estos. Nosotros en la antigüedad teníamos problemas acerca con los suministros de agua. Entonces, se nos llevó a construir sistemas acuíferos, los cuales nos sirvieran para abastecernos, ya sea para uso doméstico o para los labores del trabajo que hacíamos normalmente o cotidianamente. Entonces, eso lo podemos ver hoy en acueductos como los romanos o tuberías que existieron o que hay indicio hoy en día, pues de esto podemos hablar históricamente en una ciudad de Turquía, donde en ese entonces, en la época helénica, quedaba la ciudad de Pergamón. Estas tuberías estaban bastante bien hechas, estas tuberías aguantaban bastante presión y era un tipo de acueducto como tal. Las primeras personas que intentaron teorizar esto fue en Grecia como tal, pues porque no hay datos acerca de personas que hayan intentado teorizar esto de una manera pues un poco interesante. Entonces Arquímedes fue el primero que estableció los primeros análisis con esto. Muy bien es conocida la anécdota del rey Herón I, rey primero, el cual quería saber si lo estaban engañando acerca de una corona de oro, así que pidió consejo con Arquímedes, que era uno de sus consejeros más importantes. Arquímedes fue el primero en hablar acerca de qué fenómenos ocurren dentro de los fluidos. Él se dio cuenta de que los fluidos ejercían una fuerza que los hacía flotar como tal. Entonces, este fue uno de los primeros exponentes como tal, acerca de la mecánica de fluidos. En la Edad Media no se logró mucho, en realidad, porque el avance como tal en la ciencia y en la mecánica, lo que es la física, no se dio con bastante empeño o fruto, por así decirlo. Entonces, se tuvo que esperarse hasta el Renacimiento que empezaron los primeros como tales exponentes del método científico. El primero fue Galileo Galilei. Torricelli y Mariot hicieron aportes importantes a esto, pero ¿cómo? Lo hicieron a partir del método científico. Después de unas décadas, creo que un siglo también, Pascal, Castelli y Newton vinieron con las bases fundamentales de lo que se conoce hoy como mecánica de fluidos. Yo diría que más que Newton porque montó como tal todo el concepto de la mecánica y este intentó explicar viscosidad en los fluidos, chorros, ocurren como esto, pero no fue sino hasta Bernoulli, que trabajó con Leonard Euler, para poner las bases de esto, ¿no? Entonces aquí definieron la ecuación de energía, algo importante, y las cantidades de movimiento de un fluido. Entonces, estos exponentes fueron los más importantes de la antigüedad. De aquí en adelante sigue una transición a la modernidad, que se va a hablar de Reynolds, se va a hablar de Mash, de Navier-Stokes, bueno, Navier y Stokes, y sus aportes que hizo a la mecánica de fluidos, pero me parecieron importantes estos, puesto que fueron los primeros que hicieron como tal, escudriñaron acerca de esta ciencia, de esta disciplina. Entonces, empecemos por hablar primero de un fluido. Me gustaría hablar de los estados de la materia. Entonces, toda la materia es algo importante, pues la materia es lo que compone todo lo que cotidianamente vemos, tocamos y estamos hechos también de la misma. Entonces, clásicamente se conocen tres estados de la materia. El primero es el estado sólido, segundo es el estado líquido, el tercero es el estado gaseoso. Existen otros dos estados de la materia, sin embargo, pues en este curso introductorio no nos parece competente colocarlos, pero pues un ejemplo es el estado del plasma, que es un estado a una temperatura bastante elevada. ¿Por qué es importante esos estados? Porque la composición de las moléculas es lo que clasificamos en estos estados. Y una molécula se puede comportar diferente de un estado a otro o en un estado y en otro estado. Entonces, hablemos del estado sólido. El estado sólido tiene algo importante y es que las moléculas se comportan de una manera peculiar. ¿Qué ocurre aquí? Las moléculas tienen una fuerza intermolecular bastante grande. La distancia entre ellas es muy mínima, es muy pequeña. Es decir, que al estar tan
o sea, tan conectadas, tan fuertemente conectadas, ocurre que en ellas la distancia es fija. ¿Qué quiero decir? Que al ser la fuerza intermolecular tan grande, no existe una distancia diferente para una y para otra. Entonces es algo como compacto. Están tan unidas debido a la fuerza intermolecular que es algo muy compacto. Entonces, el estado líquido es algo diferente. El estado líquido se encuentran un poco más alejadas de las otras. Su posición no es fija, sino que éstas se encuentran con la libertad de girar o trasladarse. Es decir, estas tienen una libertad mucho más grande para moverse. Por eso es que nosotros en un fluido podemos atravesarlo, por eso es que podemos deformarlo con un esfuerzo. Esa es la manera en que podemos hablar de un líquido. Eh, este sistema, o este sistema de los líquidos, este estado, perdón, este estado es muy fácilmente deformable. En los líquidos, la mayoría, no todos, tienen una característica importante, y es que son, en su mayoría, son incompresibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes aplicar una fuerza a un líquido y este, a pesar de que se va a deformar, no se va a comprimir. ¿Qué quiero decir? Que no va a aumentar, es decir, pues que no va a aumentar la concentración de líquido por más de que yo lo intente comprimir. Este va a buscar la manera de salir o de aumentar el volumen. Esto se puede ver, no sé, en una piscina, en un balón. Digamos que tenemos, supongamos que tenemos un balón lleno de agua y lo empezamos a presionar. Si lo empezamos a presionar por los costados, el agua va a querer salir por las partes superiores o la parte inferior. Eso es lo que ocurre con un líquido. Algo interesante es que en el estado gaseoso las moléculas se encuentran alejadas, muy alejadas, tan alejadas que la fuerza intermolecular entre ellas es casi nula, por así decirlo, es bastante débil. Este estado o estas moléculas en este estado tienen que estar en un volumen de control si queremos analizarlas. ¿Qué quiero decir? Que al estar tan libres, al estar tan alejadas unas de otras, si las dejamos en un ambiente en donde haya otros sistemas, ellas se van a desperdigar, se van a ir cada una para su lado. ¿Por qué? Porque al ser tan débil la fuerza intermolecular y al estar tan separadas, la única manera en que ellas interactúan molecularmente es a través de los choques. Aquí se define algo importante que después se verán en cursos posteriores de termodinámica, que los gases dependen mucho de la energía cinética. La energía cinética, ¿qué es? Más es la energía producida a partir del movimiento, en este caso van a ser los choques. ¿Qué pasa con esto? Que hay un concepto que aún no vamos a tratar en este video, pero más adelante, que es la viscosidad. La viscosidad tiene una característica importante y es algo inherente a cada sustancia. Esto en un gas, cómo aumenta y cómo disminuye. En un gas aumenta o disminuye a favor o en contra de cómo se curran los choques dentro de este sistema. ¿Qué quiero decir? Que entre más choques, la temperatura va a aumentar. Y entre menos choques, la temperatura se va a reducir. Esto se puede, pues, relacionar con lo que conocemos como calor, que realmente es la manera como se están moviendo las moléculas de un sistema. Y entre más rápido se muevan, es lo que conocemos hoy en día como calor. Pues para no desviarnos tanto de esto, quiero seguir con esto. Y antes que nada quisiera definir qué es un fluido, pues puesto que en muchos textos, en muchos libros dicen que un fluido es todo sistema o todo sistema de moléculas que tiene la capacidad de fluir. Sin embargo, pues esto es una redundancia que pues, no nos deja o no nos dice mucho. Entonces, ¿qué pasa? Quiero explicar un poco con esta imagen que tengo acá. Y es un experimento bastante pues tradicional, bastante conocido. En muchos libros se encuentra. Tenemos dos placas. Una placa móvil, que es la placa superior, y una placa fija, que es la placa inferior. Este experimento es pensado de qué manera.
de la manera en que el resultado de este me diga si la sustancia que hay dentro de las dos placas o es un fluido o es un sólido. Entonces ya vamos con esto. Si yo aplico una fuerza tangencial, que es el esfuerzo cortante como tal, hacia este lado, hasta la parte derecha, horizontal, si yo tengo un sólido entre las dos placas, ¿qué va a ocurrir? Pues el sólido se va a deformar, obviamente. Pero va a haber un punto en el que el sólido no se deforme más, porque ya alcanzó su límite de deformación. Entonces, de esta manera sabemos que esto es un sólido. ¿Qué pasa con un fluido? En un fluido tiene la característica de que, de que si yo aplico una fuerza o un esfuerzo cortante, este se va a deformar de una manera continua. Es decir, que si yo mantengo esta fuerza constante, la deformación siempre va a ser la misma y va a seguir deformándose. Entonces, de esta manera podemos saber si tenemos un fluido o un sólido. Eso es un experimento propuesto y pues me dice algo más o me dice algo más allá de que es algo que puede fluir y nada más. Para tratar y analizar estos sistemas, puesto que venimos de un análisis en física que es la mecánica, la idea es cómo implementar esto a un sistema de un fluido. Entonces, usualmente en la mecánica clásica lo que hacemos es tomar un sistema el cual intentemos modelar como una partícula. Eso es lo que hacía Newton, eso es lo que hacía mucha gente de la mecánica clásica, pero era para cosas ideales. La descripción lagrangiana es la descripción que nosotros hacemos para seguir la trayectoria de una partícula a través del tiempo. Es decir, a mí me interesan los cambios de esa partícula a través del tiempo. ¿Cómo o qué comparación tiene esto con la mecánica clásica? Podemos verlo en el sólido rígido. Nosotros al ver esto buscamos un centro de masa, un centro de gravedad para mirar, para tomarlo como un todo y analizar un conjunto. ¿Por qué ocurre esto? Porque como vimos en el estado sólido, al ser las moléculas o al estar con una fuerza intermolecular tan grande y la distancia entre ellas fija, ellas se comportan como uno solo. Si se mueve una, la otra se va a estar moviendo. Si se mueve esta y tuviera una partícula al lado, se va a mover igual que esta porque están conectadas y no hay posibilidad como tal de que la distancia varíe, a menos de que entren factores de cambio como lo son la temperatura. Entonces la partícula es la premisa primordial de la descripción lagrangiana. De esta manera tratamos nosotros a las cosas que son puntuales, el punto material podemos llamarlo. ¿Qué ocurre con un fluido? Con un fluido es algo complicado hacer esto. ¿Por qué? Pues como dijimos antes, las moléculas están bastante separadas, hablando únicamente de los líquidos. Al estar tan separadas, ¿qué ocurre? Que no sabemos si la distancia de esta con esta, por ejemplo que aquí hay otra partícula, sea la misma o sea diferente. Es decir, tendríamos que hacer un análisis lagrangiano para cada partícula que hay en un fluido. Y eso es completamente, pues no absurdo, pero es completamente complejo. No existiría una computadora capaz de potente que pudiera hacernos este cálculo. Entonces, para ahorrarnos esto, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde nace el concepto de descripción euleriana. Este concepto básicamente nos dice que establezcamos un espacio de análisis, en este caso va a ser este recuadro rojo, y en este recuadro observemos cómo cambia. ¿Qué quiero decir? La cantidad de partículas que atraviesen este espacio es lo que vamos a analizar. Entonces vamos a analizar en un espacio cómo pasan o cómo cambian un conjunto de partículas. Entonces, ¿qué diferencia hay? En la descripción lagrangiana, yo me paro en esta partícula y la sigo a través de su trayectoria. Entonces me paro en P1, sigo hasta P2, hasta P3, que son los diferentes puntos de su trayectoria a través del tiempo, y solo me interesa ella. ¿Por qué? Porque asumo que todo el sistema se comporta igual que ella.
Pero en un fluido no podemos hacer eso. Entonces yo me paro en el recuadro como tal y analizo la partícula que pasa sobre esta línea de corriente, luego esta que pasa sobre esta línea de corriente, no una por una, sino todas a la vez. ¿Qué quiero decir? En muchos de estos análisis se hacen son estimaciones, aproximaciones y medias de lo que está pasando. Es decir, que si me paro en este punto, ya sea un recuadro grande o un punto muy pequeño, tiene que las partículas como tal comportarse de una manera similar. O si no es así, puedo separar esto por secciones de tal manera que puedo analizarlo de una mejor manera. Pero aquí aparece algo importante. Nos importa ahora una coordenada espacial porque es donde me paro a mirar como tal. También algo importante en los fluidos o como tal en toda la materia es el concepto de densidad. Y es que la densidad es un concepto que me da referencia de la cantidad de masa que existe en un determinado volumen. Pero ¿qué es esto? Entonces, si vamos a hablar de la cantidad de masa que hay dentro de un volumen, queda más correcto llamar a la densidad como densidad volumétrica de masa. Hay densidad también longitudinal. Hay tres tipos de densidades, pero las que nos compete para este análisis es la densidad volumétrica de masa. Entonces, esta ecuación, que seguramente muchos han visto ya sea en la secundaria o en la universidad, nos dice que esta es la manera en que se comporta pues la densidad como tal. Entonces es la cantidad de masa que hay por unidad de volumen. Pero esta densidad es una densidad media. ¿Qué quiero decir? Esto es suponiendo que esto sea un sistema de densidad, un sistema el cual tenga una densidad uniforme. Entonces supongamos un círculo o un cuadrado o una mesa. Si asumimos que toda la densidad en cualquier punto de la mesa es la misma, pues toda la densidad de cualquier punto de la mesa se va a comportar igual. Entonces podemos utilizar este tipo de ecuación, que es una ecuación de densidad media. Pero ¿qué sucede si es un cuerpo que no tiene una densidad media o que su densidad no es uniforme, como ocurre en la vida real como tal? Esto es un sistema ideal, porque en un sistema real hay muy pocas cosas de la naturaleza que realmente tengan una densidad uniforme. Un ejemplo somos nosotros. Nosotros tenemos una densidad diferente en cada parte de nuestro cuerpo, ya sea nuestro tejido muscular o nuestro tejido óseo. Entonces, ¿cómo analizamos este tipo de densidad ya cuando es una densidad no uniforme? Entonces, vamos a mirar pequeños volúmenes sobre un punto o alrededor de un punto en los cuales vamos a tomar pequeños elementos de masa. ¿Qué quiero decir? Aquí lo que estamos calculando es la densidad de un pequeño contorno, un contorno bastante pequeño. ¿Por qué utilizamos el límite? Pues porque va a ser el valor en donde tiende a cero esto, es decir, donde vamos a analizar el punto más pequeño posible. Entonces, si analizamos esto, la densidad que va a ser la masa que corresponde a cada punto tan pequeño de volumen, que sea el mismo. Entonces, esta es la manera de analizar la densidad para un sistema no uniforme. De esta forma, nos estamos ahorrando, estamos haciendo un análisis más correcto y más coherente con lo que es la realidad. Por aquí quiero terminar y pues ya en el siguiente video vamos a empezar como tal en análisis de los fluidos o de los principios fundamentales. Pero este era un pequeño, pues abrebocas como tal, hablar de lo que es un fluido. Me parece importante hablar de los estados de la materia, pues porque si no sabemos cómo se comporta un fluido molecularmente o la materia como tal, no podemos entender más adelante por qué hay unas variaciones tanto en la física, tanto en la mecánica, en las ecuaciones o las partes conceptuales de lo que vamos a ver. Entonces, muchas gracias por ver el video. Aquí está la bibliografía por si alguno quiere revisar y buena noche.